Yo nunca olvidaré el día que sentí que no estaba sola, aunque todo a mi alrededor parecía oscuro y frío. Fue entonces cuando un hombre de blanco se sentó a mi lado en el hospital, y su presencia cambió mi vida para siempre. No, era un visitante común. Sentí que un ángel de verdad estaba allí. No puedo explicarlo, pero su energía me envolvía como un abrazo divino. Nunca pensé que viviría algo así, un milagro real que nadie puede negar. Yo me llamo Isabel, y aunque llevo muchos años caminando por esta tierra, hay momentos que la vida guarda tan profundo en el corazón que parecen milagros que solo Dios puede explicar. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial, algo que nunca imaginé vivir, pero que cambió para siempre mi fe y mi esperanza. Esta es una historia de un milagro real, una experiencia que sucedió cuando estuve hospitalizada y sentí una presencia que me acompañó en el silencio de aquella fría habitación. No soy alguien que busque llamar la atención, pero a veces el alma pide que se cuenten las cosas tal y como fueron, sin adornos ni temores. Por eso les hablo con la sinceridad que me da la edad y la experiencia, porque sé que muchos han sentido miedo, incertidumbre y soledad en momentos difíciles, y tal vez, como yo, han sentido la necesidad de creer en algo más grande. Lo que viví fue más que un simple encuentro, fue una revelación espiritual que llegó en forma de un hombre vestido de blanco que se sentó a mi lado en el hospital, un ángel que trajo un milagro real cuando parecía que todo estaba perdido. Recuerdo cómo mi cuerpo estaba débil y el ambiente a mi alrededor parecía frío y distante. Pero ese día algo cambió, la habitación se llenó de una calma inexplicable, una sensación que no podía comprender con la mente, pero sí con el corazón. Sentí que no estaba sola, aunque nadie más podía verlo. Fue entonces cuando ese hombre de blanco apareció, sin hacer ruido, sin palabras, pero con una presencia que irradiaba paz y consuelo. Su mirada, llena de ternura y misterio, me dijo más que cualquier palabra podría expresar. En ese instante supe que estaba ante algo sobrenatural, un milagro real que solo se manifiesta a quienes están dispuestos a abrir el alma y el corazón. Mi historia no es única, muchas personas han vivido encuentros con lo divino en los momentos más inesperados, pero para mí fue la confirmación de que Dios no abandona a sus hijos, ni siquiera en la soledad de un hospital. La fe que siempre me acompañó cobró vida de una manera nueva y profunda. Fue como si ese ángel de la guarda me envolviera en un abrazo silencioso, un mensaje sin palabras que me dio fuerza para seguir luchando. Sentí una conexión directa con el cielo, un puente entre lo visible y lo invisible, un milagro real que no puedo explicar con certeza, pero que cambió todo en mí. Durante esas horas, la esperanza renació en mi corazón cansado. Aunque el dolor físico era intenso, había algo mucho más fuerte que me sostenía, la certeza de que no estaba sola y que la presencia angelical en el hospital era real y poderosa. Aquella experiencia cercana a la muerte me hizo entender que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión humana y que los ángeles, esos mensajeros divinos, pueden aparecer para guiarnos y protegernos en los momentos más oscuros. No puedo negar que también sentí miedo, porque no es común ver algo así, ni siquiera en sueños, pero el amor que emanaba de ese ser de luz disipó mis temores y llenó mi alma de paz. Su presencia me recordó que el milagro real no siempre es un cambio visible en el cuerpo, sino una transformación profunda en el espíritu, una reafirmación de la fe y la esperanza que debemos conservar a pesar de las pruebas. Y así, mientras el tiempo pasaba en esa habitación del hospital, supe que esta historia debía ser contada, porque quizás hay alguien allá afuera que necesita escuchar que los milagros existen y que la presencia divina puede tocar nuestra vida cuando menos lo esperamos, y aunque aún no puedo explicar todo lo que viví, esta experiencia me abrió las puertas a un mundo invisible, lleno de señales, revelaciones y testimonios que fortalecen el alma. La historia que les voy a contar no es solo la mía, sino la de muchas personas que han sentido el toque del cielo en sus vidas. Ahora, mientras recuerde ese momento, me doy cuenta de que lo más importante no es el miedo o la incertidumbre, sino la fe que renace y el milagro real que se manifiesta cuando uno menos lo imagina. Y es justamente allí, en esa presencia misteriosa y silenciosa, de donde comienza esta historia que les quiero compartir. Pero aún hay mucho más que contar, porque ese hombre de blanco no solo se sentó a mi lado,
sino que dejó una huella imborrable en mi corazón. Lo que sucedió después, las sensaciones, los cambios y la transformación que viví, es algo que les voy a relatar con todo detalle, para que juntos podamos entender el poder de la fe y el misterio que rodea a los milagros reales. Así que, les invito a acompañarme en este camino, a abrir su mente y su corazón para lo inexplicable, porque esta historia apenas comienza. La llegada al hospital fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Recuerdo que mi cuerpo, antes fuerte y activo, se sentía ahora débil y frágil, como si cada movimiento fuera un esfuerzo enorme. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí. Estaba rodeada de paredes blancas, un ambiente frío y silencioso que aumentaba la sensación de soledad. Mi mente no paraba de pensar en preguntas sin respuestas. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Volvería a estar bien? Y lo más duro, ¿estaría realmente sola en todo esto? El hospital parecía un lugar donde el tiempo se detenía, y en esa quietud, la ansiedad crecía. El olor característico del lugar y el sonido lejano de las máquinas me hacían sentir atrapada en un mundo distante, donde mi alma luchaba por encontrar consuelo. A pesar de la fe que siempre había tenido, sentía que necesitaba algo más, algo que me diera esperanza en medio de esa oscuridad. Mi cuerpo dolía, pero el dolor más grande era el miedo invisible, el peso de la incertidumbre que me oprimía. El corazón, pasaban las horas y la sensación de aislamiento era casi insoportable. Pensaba en mi familia, en mis nietos, en las historias que aún quería compartir, pero la realidad parecía cada vez más difícil de enfrentar. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar con la lógica. Pequeñas señales, como una luz tenue en la esquina de la habitación o una brisa cálida que acariciaba mi piel a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Eran detalles que poco a poco transformaban el ambiente y me hacían sentir que no estaba sola. Mi mente quería racionalizar lo que ocurría, pero había una intuición que me decía que estaba frente a algo más grande, una verdad oculta que debía aceptar. En ese momento, mi mentalidad empezó a cambiar y comprendí que la transformación que vivía no era solo física, sino espiritual. En medio de mi fragilidad, sentí que estaba entrando en una nueva etapa, una jornada donde lo visible y lo invisible se entrelazaban de manera misteriosa. El hospital, que al principio parecía un lugar de miedo, comenzó a convertirse en un espacio donde la fe y la esperanza encontraban un lugar para crecer. Fue entonces cuando apareció el hombre de blanco. Su presencia era tan silenciosa como poderosa, y sin decir palabra, me transmitió una paz que no había sentido antes. Ese encuentro fue el inicio de un milagro real, un momento que cambiaría para siempre mi vida y mi manera de entender la fe. Aunque aún me cuesta explicar lo que sentí, sé que ese ángel de la guarda estaba ahí, para protegerme y guiarme. Su energía me envolvía como un abrazo divino, llenando el vacío de miedo y soledad que me había acompañado. Y aunque el camino seguía siendo difícil, sentí que no estaba sola, y había una presencia angelical cuidándome, dándome fuerza para seguir adelante. Esa experiencia fue más que un simple hecho, fue un despertar interior, una revelación que transformó mi espíritu y me hizo entender que el milagro real está presente en los momentos más inesperados. La historia que viví en aquel hospital es un testimonio de fe, de esperanza y presencia divina, y aunque apenas comienza, ya sé que cambiará la forma en que miro la vida y la muerte para siempre. Durante mi estancia en el hospital, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar con la lógica, pero que sentía con el corazón. Al principio, solo eran pequeños detalles, casi imperceptibles para otros, pero que para mí tenían un significado especial. Una luz tenue que parecía brillar sin fuente en una esquina de la habitación, un susurro leve en medio del silencio, un aroma dulce que flotaba sin explicación. Pensaba que tal vez mi mente cansada jugaba con mis sentidos, pero esas señales se repetían y tenían un peso que no podía ignorar. Una noche, cuando el hospital estaba en calma y la oscuridad lo envolvía todo, sentí una presencia cálida a mi lado. No era una figura visible ni un sonido, sino una sensación profunda, como un abrazo sin tocarme. Cerré los ojos y esa paz me invadió de una forma tan real que parecía tangible. En ese instante, mi mente comenzó a aceptar que existía una verdad oculta,
una realidad más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Las sensaciones inexplicables no se detuvieron. Un viento suave que parecía recorrer la habitación cerrada, la seguridad invisible de que no estaba sola aun cuando nadie más estaba presente. Esos momentos cambiaron mi percepción. Mi mentalidad empezó a transformarse, abriendo mi corazón a lo sobrenatural y a lo milagroso. Mi angustia y miedo iniciales se fueron disipando lentamente, dando paso a una serenidad profunda. Cada pequeño signo era una revelación de una pieza de un rompecabezas que mi alma debía descubrir. La fe que siempre me acompañó se renovó con fuerza, y aunque la razón dudaba, mi espíritu sabía que estaba frente a un milagro real. A medida que pasaban los días, notaba cómo esa presencia invisible influía en mi ánimo y en mi fuerza para enfrentar el dolor. No era solo una experiencia física, sino una transformación interna. El hospital, que antes parecía un lugar frío y lleno de incertidumbre, se convirtió en un espacio sagrado donde la esperanza y la fe se renovaban. Los médicos y familiares no entendían qué me ocurría cuando hablaba de esas sensaciones, pero yo sabía que era real. Esa verdad oculta se hacía cada vez más clara para mí y sentía que estaba en los bastidores de un milagro que no todos pueden ver, pero que cambia la vida de quienes lo viven. La soledad se desvanecía poco a poco, reemplazada por la presencia que sentía a mi lado. Mi cuerpo débil respondía a esa energía nueva y mi espíritu encontraba un equilibrio que antes no conocía. Comprendí que la vida y la muerte son parte de un misterio mayor y que la fe puede abrirnos puertas a realidades que la mente no alcanza a comprender. En ese proceso de transformación, llegó el momento en que esa presencia se hizo tangible. El hombre de blanco apareció, con una energía que irradiaba paz y amor. Su llegada no fue casual, sino el punto culminante de una experiencia que renovó mi esperanza y mi vida. Esta historia continúa, con detalles que revelan el poder de esa presencia angelical y el milagro real que tocó mi alma. Lo que viví en aquel hospital cambió para siempre mi manera de entender la fe, el amor y la protección divina. Ahora, mientras recuerdo esos momentos, sé que el camino no terminó en la llegada de ese hombre de blanco, sino que apenas comenzaba a desvelar sus secretos y revelaciones más profundas. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la habitación del hospital, sentí que algo especial ocurría. Apareció él, el hombre de blanco, una presencia que iluminaba todo a su alrededor con una luz suave pero firme. No era una figura común, había en él un aura de paz y amor que llenaba el espacio sin necesidad de palabras. Su mirada profunda y serena me envolvía, como si entendiera todo lo que yo sentía sin que fuera necesario explicar nada. Sentí una calma inmediata, un consuelo que no había experimentado desde que llegué al hospital. Al principio no podía creer lo que veía. ¿Quién era aquel hombre vestido de blanco? No habló, solo se sentó a mi lado, tranquilo y silencioso, y en ese silencio su compañía decía más que cualquier palabra. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, y solo quedábamos él y yo. En ese momento, suspendido en el tiempo, su presencia me hacía sentir segura, protegida, como si un ángel guardián estuviera cuidando de mí en medio de tanta incertidumbre. No sentí miedo, sino una confianza profunda y silenciosa. Su energía era pura, y cada instante a su lado disipaba un poco más el miedo y la angustia que me habían acompañado desde mi llegada. En ese momento comprendí que estaba viviendo algo fuera de lo común, una experiencia que iba más allá de lo tangible y que tocaba lo más profundo de mi ser. Era un momento de transformación, una revelación que empezaba a cambiar mi mentalidad y la forma en que veía la vida y la enfermedad. El hombre de blanco parecía un símbolo de esperanza y fe renovadas. Su llegada fue un recordatorio de que hay una verdad oculta, una dimensión invisible que pocos pueden ver, pero que está presente y actúa en los momentos más difíciles. Mientras él estaba conmigo, sentí que todas las decisiones y momentos de fe que había tenido en mi vida se entrelazaban para sostenerme y darme fuerza. Fue como si esa presencia fuera el canal por donde llegaba un milagro real que cambiaría mi camino para siempre. No hubo palabras, solo un silencio lleno de significado. Y en ese silencio, la certeza de que no estaba sola. Fue un instante único, un milagro que cambió mi alma y mi cuerpo. Sentí como la oscuridad dentro de mí cedía espacio a una luz interna,
una energía invisible que me animaba a seguir adelante. La línea entre el mundo físico y espiritual se difuminaba y comprendí que estaba siendo testigo de algo sagrado, algo que solo la fe puede explicar. Ese encuentro fue el inicio de una transformación profunda. El hombre de blanco no era solo un visitante, sino la manifestación de la presencia divina en mi vida, un ángel que apareció en el momento justo para guiarme y protegerme. Esa experiencia renovó mi esperanza y mi manera de enfrentar la realidad, y poco a poco abrió una nueva puerta hacia la sanación y la paz interior. Mientras recuerdo esa noche, sé que ese momento fue un regalo divino, un bastidor donde comenzó a tejerse una historia que cambiaría mi vida para siempre. El hombre de blanco fue la chispa que encendió la luz dentro de mi alma, y aunque esa visita fue breve, su impacto fue eterno. Lo que vino después fue un proceso de sanación, revelaciones y cambios que aún hoy me acompañan. Mi cuerpo y mi espíritu respondieron a esa presencia con una fuerza nueva, y aunque las dificultades persistían, la esperanza se volvió mi guía. La experiencia que empezó en esa noche de hospital, con miedo y soledad, se convirtió en un viaje de fe y transformación que aún sigue revelándome secretos y verdades que jamás imaginé conocer. El silencio en la habitación del hospital era pesado, pero la presencia del hombre de blanco cambió todo. Aunque no hablábamos, su sola compañía transformaba el ambiente, llenándolo de una calma profunda que parecía detener el tiempo. En ese espacio pequeño, rodeada de paredes frías y el sonido apagado de máquinas, sentí que la soledad que me oprimía se desvanecía. Ya no estaba sola, alguien estaba ahí conmigo, e invisible para otros. Compartiendo ese silencio y dándole un nuevo significado, aprendí que el silencio puede ser más poderoso que las palabras. La compañía de ese ser silencioso me enseñó que no siempre se necesita hablar para sentirse acompañado. Sentía su cercanía, una energía sutil que cuidaba cada latido de mi corazón y calmaba mis miedos escondidos. Era como si una fuerza invisible tejiera un manto de protección a mi alrededor, dándome tranquilidad para descansar y fuerzas para seguir. La transformación fue lenta pero profunda. La presencia del hombre de blanco cambió mi percepción de la realidad hospitalaria. Las horas, antes pesadas, se volvieron momentos de reflexión y paz. A pesar del dolor, una energía nueva recorría mi cuerpo, una corriente espiritual que me revitalizaba y llenaba de esperanza. Esa sensación me hizo cuestionar qué es realmente la soledad, un vacío absoluto o un espacio donde la compañía divina se manifiesta de formas invisibles. El impacto fue inmenso. Aunque el hospital seguía siendo un lugar de lucha, dentro de mi habitación nacía un santuario de fe y serenidad. Recordaba historias de mi abuela y mi madre sobre ángeles y milagros reales, y ahora vivía algo parecido, pero más intenso y personal, algo que desafiaba toda explicación lógica. Sentía que estaba descubriendo una verdad oculta, solo accesible para quienes abren el corazón. Cada noche, cuando el mundo parecía desaparecer, esa presencia me recordaba que la transformación no era solo física, sino espiritual. Mi mentalidad cambiaba, mis decisiones antes difíciles ahora parecían claras, iluminadas por una luz nueva. Entendí que el dolor y la incertidumbre no eran finales, sino etapas de una jornada llena de revelaciones. No fue fácil aceptar lo vivido, la mente busca certezas, pero esta experiencia me enseñó a confiar en la belleza de lo inexplicable. En ese silencio compartido, se revelan verdades profundas y fuerzas poderosas. El hombre de blanco fue un ancla que me sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Intangible, pero con un impacto real y transformador. Las horas pasaban con una cadencia suave y significativa. La energía invisible me impulsaba a no rendirme y a encontrar en la fe una fuerza renovada. A veces escuchaba un susurro interior que hablaba de esperanza, milagros reales y la presencia constante de Dios en medio de la tormenta. Esa voz interior, alimentada por esa compañía silenciosa, se volvió mi guía y faro. Así, en medio de la quietud y el aislamiento, mi espíritu sanaba. La presencia cambió no solo la atmósfera, sino mi percepción de la vida y la muerte. Sentí que vivía los bastidores de una historia mayor, donde lo invisible es protagonista y cada detalle guarda un mensaje de fe y transformación. Cada momento con el hombre de blanco era una revelación, un recordatorio de que,
aunque profunda, la soledad nunca es total. La compañía silenciosa se volvió un acto sagrado, una conexión con lo divino que trasciende palabras. Mi cuerpo respondía con nueva fuerza y mi corazón aprendía a latir con esperanza antes perdida. Mientras esas noches avanzaban, sentía que esa presencia me preparaba para algo más grande, una etapa donde verdades ocultas se mostrarían. El silencio compartido fue un espacio de transformación, donde la fe se renovaba y la luz vencía las sombras. Esa experiencia marcó un antes y un después, un momento para comprender que los milagros reales pueden surgir en los tiempos y lugares más inesperados. En esa habitación, rodeada de silencio y soledad, entendí que la verdadera compañía no siempre se ve, pero siempre se siente. En esa compañía invisible hallé la fuerza para continuar, con una mentalidad nueva y un espíritu abierto a las revelaciones que aún llegarían. La presencia del hombre de blanco transmitía algo que mi corazón entendía sin palabras. Era un mensaje invisible, un lenguaje que solo el alma puede captar. Sentí una paz profunda, esa calma que apacigua las tormentas internas más fuertes. No hubo explicaciones ni promesas. Solo su presencia era suficiente para tranquilizar mi espíritu y dar respiro a mi mente. Comprendí que la verdadera comunicación no siempre necesita sonidos. El mensaje se transmite con la energía que emana un ser lleno de luz. El hombre, de blanco, irradiaba un amor puro, que tocaba lo más profundo de mí, un amor sin juicio, que acepta y sostiene. En sus ojos sexta una promesa silenciosa de esperanza, recordándome que, pase lo que pase, siempre hay una luz que guía. Esa experiencia me llevó a un lugar donde miedo y ansiedad no tenían espacio. Cada latido de mi corazón se sincronizaba con esa energía invisible, y una transformación interna empezó. Mi mente, antes llena de dudas, se abrió a una nueva mentalidad llena de confianza en lo desconocido. El mensaje del ángel no era solo para ese momento, sino para toda la jornada, un mensaje de fortaleza para enfrentar decisiones difíciles. En la habitación, sentí que las verdades ocultas empezaban a mostrarse en los pequeños detalles. El silencio compartido era un recordatorio de que lo más importante ocurre en lo invisible, en los bastidores de nuestra existencia, lejos del ruido del mundo. Aprendí que la fe no depende de palabras, sino de la conexión sincera con lo divino. En el corazón, esa paz y amor sin palabras transformaron mi percepción del hospital y de mi vida. Era como si una mano invisible me guiara entre sombras e incertidumbre. Esa guía silenciosa fue la base para construir una nueva esperanza. Entendí que esa presencia no solo estaba en la enfermedad física, sino en mis luchas internas ocultas. La fuerza recibida me ayudó a tomar decisiones con claridad renovada, a enfrentar la realidad con mentalidad transformada y abrirme a revelaciones que la vida tenía para mí. Aunque no entendía cómo, lo sentía con certeza que superaba la lógica. La energía del hombre de blanco es prueba de que la esperanza surge en momentos inesperados y que milagros reales se manifiestan en silencios llenos de significado. En ese espacio, aprendí a confiar en una fuerza mayor que sostenía cada paso y no me dejaba caer. Recordar esa experiencia fue un punto de inflexión en mi vida, donde la verdad oculta se hizo visible. La transformación fue física y espiritual, una metamorfosis que mostró el poder del amor y la fe más allá de palabras. La conexión con ese ser de luz mostró que nunca estamos solos, que siempre hay alguien que nos acompaña con mensajes de esperanza. Aún en la oscuridad, esa noche, la paz en mi corazón fue más que una emoción, fue una revelación que cambió mi vida. La energía de ese hombre de blanco permaneció conmigo, invisible para otros, pero palpable para mí. En ese silencio compartido hallé refugio donde la fe se renovaba y la esperanza iluminaba las sombras. Con el paso del tiempo comprendí que el mensaje sin palabras era la clave para seguir. No necesitaba pruebas, solo la certeza del amor y la paz presentes, esa fuerza invisible que me sostendría siempre. Esta comprensión me preparó para lo que vendría, con mente abierta y corazón dispuesto a aceptar las revelaciones que la vida y la fe traen en momentos inesperados. Antes de que el hombre de blanco se sentara a mi lado en aquella habitación del hospital, mi vida ya estaba marcada por una relación profunda con Dios, aunque no siempre fue fácil. Desde niña, mi abuela doña Carmen me hablaba de milagros reales, historias que parecían lejanas,
pero que en nuestra familia eran verdad. Ella me enseñó que la fe no es solo oración, sino sentir a Dios en cada paso, en cada prueba, en cada momento oscuro. Esa enseñanza fue la base de mi mentalidad y mi fuerza en tiempos difíciles. Como muchos, tuve momentos de duda y miedo. En esos días, recordaba las palabras de mi Madre Teresa, quien decía que la verdadera fe crece en la adversidad. Entre lágrimas y silencios, mantuve viva la esperanza, sin saber que pronto mi fe sería probada de forma inesperada. Mi vida diaria era sencilla: cuidar a mis nietos, atender a mi esposo Felipe y llevar la casa. Pero siempre sentí que una fuerza invisible me guiaba, iluminando mi camino, aunque no viera el final. Sin respuestas claras, la confianza en Dios era mi faro en la oscuridad. Al ingresar al hospital, rodeada de miedo e incertidumbre, no imaginaba que mi fe se transformaría para sostenerme. Aquellos años de oración y espera me prepararon para un viaje espiritual que cambiaría todo. Recordar esos días me llena de emoción, sentía vulnerabilidad, pero también la certeza de que no estaba sola. La verdad oculta que descubrí no fue solo un misterio del hospital, sino fruto de decisiones, mentalidad abierta y confianza en que Dios actúa en lo invisible. Cada paso tenía un propósito y la fe me conectaba con milagros reales que transforman vidas. En esos momentos, mi espíritu estaba listo para el impacto del encuentro con el hombre de blanco. Las noches en el hospital dejaron de ser solo pruebas físicas para ser revelaciones espirituales. Mi mente, antes dividida entre miedo y esperanza, se abrió a entender que la fe puede transformar nuestro cuerpo y nuestra forma de ver el mundo y las decisiones. Pensar en mi vida antes del milagro real me ayuda a valorar mi camino, con dudas y luces. Esa historia personal me prepara para comprender lo que estaba por venir y que cambiaría mi visión sobre la compañía divina en la dificultad. El amor y la fe que siempre sentí fueron preludio de una experiencia con nuevas verdades y transformación más allá de lo físico. Así, mientras la noche avanzaba y el hospital se quedaba en silencio, estaba lista para vivir la siguiente etapa, con mente y corazón abiertos. La fe que me acompañó se volvió la llave para revelar lo que solo un milagro real puede traer. En el silencio de la habitación del hospital, donde el tiempo parecía detenerse, la oración se volvió mi refugio. Más sincero. No era una plegaria complicada ni llena de palabras elaboradas, sino un diálogo humilde y profundo con Dios, nacido del alma, que me sostuvo en medio de la incertidumbre. Recordaba con cariño las enseñanzas de mi abuela doña Carmen, quien siempre me decía que la oración es más que pedir, es también escuchar, confiar y abrir el corazón sin miedo. Así, en esas horas de soledad y miedo, mis palabras se mezclaban con lágrimas y susurros, y sentía que cada oración me acercaba a una fuerza mayor que sostenía cada paso que daba. Hubo momentos en que el dolor y la tristeza me envolvían, y en esos instantes me aferraba con toda mi fuerza a la idea de que la oración no era solo rutina, sino un acto de transformación interna. Me sentía en medio de una batalla invisible, donde mi mente luchaba contra la desesperanza, pero mi espíritu encontraba alivio en esa conexión con Dios. Esa mentalidad me ayudó a tomar decisiones difíciles, a enfrentar el sufrimiento con fortaleza inesperada. La oración, entonces, se volvió no solo una expresión de fe, sino una herramienta que impactaba mi corazón y mente, guiándome hacia la paz y la aceptación. Mientras hablaba con Dios, escuchaba en mi interior una verdad oculta, una revelación que poco a poco se abría paso entre las sombras del miedo. Era como si la oración abriera una ventana a los bastidores de mi vida, mostrándome que cada sufrimiento tenía un propósito y que no estaba sola. Sentía que esas conversaciones eran la base de una transformación profunda, que iba más allá de lo visible y tocaba las raíces de mi ser. Comprendí que la verdadera fuerza no está en no sentir dolor, sino en mantener la fe y el amor a pesar de la tormenta. La oración también me conectaba con recuerdos del pasado, con momentos donde Dios me había mostrado su presencia con sutileza, pero con impacto. Pensaba en mi esposo Felipe, ejemplo de fe firme, y sentía su espíritu cercano. Recordaba a mis nietos y cómo quería enseñarles la importancia de la esperanza. Cada oración era un puente entre pasado, presente y futuro, incierto, lleno de revelaciones invisibles. Esa conexión me dio fuerzas para seguir,
para enfrentar cada día, abierta a señales y milagros reales que aún no entendía. En ese diálogo con Dios, mis palabras y silencios se entrelazaban con una energía que me transformaba. Era una conversación privada, sin necesidad de ser escuchada por otros, porque sentía la presencia divina guiándome. Esa experiencia espiritual iluminaba mis noches en el hospital, un refugio que me daba descanso y renovaba mi esperanza. La oración me ayudó a aceptar la realidad con nueva perspectiva, convirtiendo el miedo en fuerza para lo que vendría. Aunque no veía todo el camino, sabía que cada palabra en oración tenía impacto en mi vida y alma. Esa fe renovada impulsó una transformación más allá del cuerpo, un cambio en cómo enfrentaba la verdad oculta tras el sufrimiento. La oración me abrió los ojos a que, incluso en la oscuridad, hay un propósito y una compañía invisible. Cada día en el hospital era una página más en mi historia de fe, revelaciones y milagros reales, donde mis decisiones se guiaban por esa conexión divina. Este diálogo íntimo me mostró que la oración no es solo un acto religioso, sino una herramienta para transformar la mentalidad y fortalecer el espíritu en la adversidad. En ese silencio lleno de esperanza, sentí que se tejía una red invisible de protección y amor que me sostenía y preparaba para seguir adelante con una luz nueva en el corazón. Sentí que todo podía cambiar en un instante que aún hoy guardo con reverencia en mi corazón. Era una noche tranquila, el hospital estaba casi en silencio, y yo me encontraba sumida en una mezcla de cansancio y esperanza. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo quisiera prolongar aquella espera interminable, que ya había consumido mis fuerzas. Mi cuerpo estaba débil, pero mi alma buscaba señales, a una luz que me indicara que no estaba sola, y que había algo más allá de la realidad que mis ojos podían ver. Fue entonces cuando lo percibí, una presencia diferente, una energía que no podía explicar con palabras, que me invadió con una calma absoluta, distinta a todo lo que había sentido antes. No fue una aparición abrupta ni llena de ruido, sino un susurro silencioso que llenó el ambiente, como si el aire mismo cambiara de textura y color. La atmósfera de la habitación se volvió liviana y sentí una paz que se extendía desde mi corazón hasta cada célula de mi cuerpo. En ese momento, supe que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Aunque mi mente buscaba explicaciones lógicas, mi espíritu reconoció que era un milagro real. Todo el miedo, la incertidumbre y la angustia que me habían acompañado se disolvieron. En esa verdad silenciosa, y una nueva mentalidad comenzó a formarse en mí, una que aceptaba que lo imposible puede tocar nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Puedo recordar cada detalle de esa experiencia, como si estuviera reviviendo los bastidores de una revelación divina. La luz tenue que entraba por la ventana parecía brillar con una intensidad diferente, y la figura a mi lado, el hombre de blanco, emanaba una serenidad que trascendía lo humano. No habló, o no hizo ningún gesto que pudiera ser comprendido con la lógica, pero su sola presencia tuvo un impacto que cambió la percepción que tenía de mi sufrimiento y mi realidad. Sentí que estaba frente a un ser enviado para protegerme, para recordarme que, incluso en los momentos más oscuros, hay una verdad oculta que sostiene la esperanza. En ese instante crucial, comprendí que no estaba sola en mi batalla, que había fuerzas invisibles que guiaban mi camino y que la oración, mi diálogo con Dios, había tejido una conexión con esas presencias. La transformación que comenzó en mi interior fue profunda, una mezcla de alivio, agradecimiento y una curiosidad renovada por entender lo que estaba experimentando. No se trataba solo de un consuelo momentáneo, sino de un cambio real en cómo veía la vida, la muerte y el misterio que nos envuelve. Sentí que cada decisión que había tomado para mantener la fe había sido la llave para abrir esa puerta a lo desconocido. Este momento no solo me dio paz, sino que impactó mi mentalidad para siempre, enseñándome que la verdad oculta puede revelarse cuando el corazón está dispuesto a recibirla. La experiencia me llevó a una nueva etapa en mi viaje espiritual, una en la que empecé a entender que los milagros reales están al alcance de quienes creen, aunque la mente humana a veces no pueda explicarlos. La compañía del hombre de blanco cambió la atmósfera de la habitación y mi forma de percibir el mundo, recordándome que la fe y la esperanza son fuerzas que nos sostienen en medio de la adversidad. Así, en medio de la noche y el silencio, con el hombre de blanco a mi lado,
Sentí que la historia que había vivido hasta ese momento era solo el preludio de algo mucho más grande. La luz que se encendió en mi interior comenzó a iluminar un camino que todavía estaba por descubrir, y esa sensación de paz me preparó para recibir nuevas revelaciones que transformarían mi vida y la de quienes escuchan esta historia. La experiencia fue un recordatorio de que, en la profundidad del sufrimiento, pueden hacer una fuerza capaz de cambiarlo todo. En aquellos momentos de incertidumbre, cuando la fragilidad de mi cuerpo parecía dominar cada instante, sentí algo que no puedo describir con palabras comunes. No fue solo una sensación espiritual, sino una presencia tangible, una energía que parecía tocarme y sostenerme con un cuidado profundo y lleno de amor. La intervención del hombre de blanco, ese ángel cuya presencia había llenado la habitación, de una paz inusual, se hizo real no solo en mi mente, sino en cada latido de mi corazón y en cada fibra de mi ser. Era como si una mano invisible me envolviera, disipando el miedo y el dolor que amenazaban con consumir mi esperanza. Recuerdo claramente ese momento, cuando sentí un calor suave y reconfortante recorriendo mi piel, una caricia que no venía de ninguna persona física, sino de una fuerza superior que me protegía. No podía verlo con mis ojos, porque el hombre de blanco no era una figura común, pero su ayuda era tan real como el aire que respiraba. Aquella sensación me dio una fortaleza inesperada para soportar el sufrimiento y para enfrentar el proceso con una mente renovada, abierta a las posibilidades que antes no habría imaginado. Era una intervención que trascendía lo visible, un toque divino que impactaba no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. La forma en que sentí esa ayuda cambió mi manera de entender la presencia de Dios y sus ángeles en nuestras vidas. No es solo una idea abstracta o un consuelo espiritual, es una experiencia que se siente, que toca lo más profundo del ser y que transforma la mentalidad ante la adversidad. Esa noche, el hombre de blanco no solo estuvo conmigo como compañía silenciosa, sino que intervino en mi realidad de una forma tangible y efectiva. Esa intervención se manifestó en un cambio sutil, pero poderoso, en mi estado físico y emocional, un cambio que no podía atribuir a la medicina ni a la ciencia, sino a ese milagro real que me sostenía. Esa experiencia me llevó a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en momentos de crisis y cómo la fe puede ser una herramienta que transforma no solo el corazón, sino también el cuerpo. Entendí que detrás de lo visible hay una verdad oculta que pocas veces logramos comprender plenamente, pero que tiene un impacto decisivo en nuestra jornada. La intervención del ángel fue un recordatorio de que no estamos solos, que hay fuerzas invisibles que trabajan en los bastidores de nuestra existencia, guiándonos y protegiéndonos en medio del dolor y la incertidumbre. Sentir esa ayuda tangible me dio un nuevo impulso para seguir adelante, para abrir mi mente a las revelaciones que se iban sucediendo y para aceptar con humildad y gratitud todo lo que la vida me estaba mostrando. Fue un momento de profunda transformación interna, donde el miedo fue reemplazado por una paz que solo la fe puede ofrecer. Esa paz me preparó para los días siguientes, para enfrentar la realidad con una fuerza renovada y para vivir cada instante con la certeza de que algo mucho más grande estaba en marcha, algo que aún no alcanzaba a entender por completo, pero que sentía con toda la intensidad de mi ser. En medio de esa intervención silenciosa y poderosa, comprendí que la verdadera ayuda no siempre llega en forma de milagros visibles o grandiosos, sino en detalles sutiles que impactan nuestra mente y espíritu, que cambian nuestra manera de ver la vida y de tomar decisiones. Esa experiencia con el hombre de blanco se convirtió en un punto de inflexión, un momento en el que todo empezó a tener sentido desde otra perspectiva, donde la fe y la esperanza se entrelazaron con la verdad oculta que sostiene nuestro camino. La energía que sentí fue un impulso que me acompañó más allá de aquella noche, un bastidor invisible que sigue sosteniendo mi historia y que me prepara para los capítulos que aún están por venir. Los días que siguieron a aquella visita fueron marcados por una transformación que, aunque parecía lenta para los ojos del mundo, era un cambio profundo y palpable en mi interior. Mi salud, que hasta ese momento había estado debilitada y llena de incertidumbres, empezó a mostrar señales de recuperación que la medicina no podía explicar con certeza. Aquella evolución no era solo física, sino también un reflejo del
impacto espiritual que el encuentro con el hombre de blanco había dejado en mí. Cada pequeña mejoría en mi cuerpo se sentía como un milagro real, un regalo que no solo devolvía la esperanza, sino que también renovaba mi mentalidad ante la adversidad. Sentía como la fuerza regresaba poco a poco a mis músculos, como el cansancio que me había acompañado durante semanas se disipaba como si una luz interior me estuviera sanando desde adentro. Mi ánimo, que antes se mantenía frágil y temeroso, comenzó a fortalecerse con una energía nueva, con una confianza que brotaba de la certeza de que no estaba sola en esa lucha. Era como si la presencia invisible del hombre de blanco siguiera acompañándome, sosteniéndome en cada paso de esta jornada, recordándome que la transformación es posible cuando la fe se convierte en un ancla en medio del sufrimiento. Los médicos y enfermeras que me cuidaban parecían sorprendidos por la rapidez y la calidad de mi recuperación, pues según sus diagnósticos, el proceso debería ser más lento y complicado. Pero yo sabía que detrás de esta mejora había algo más que tratamientos y medicinas. Había una verdad oculta, una intervención que trascendía lo tangible y que había cambiado el rumbo de mi vida de forma inesperada. En esos momentos, cada avance en mi salud era un testimonio silencioso de la fuerza que la esperanza y la fe pueden tener en medio de la incertidumbre. La evolución de mi ánimo fue igual de notable. Pasé de la desesperanza a una actitud de aceptación y gratitud, y esa transformación interna se reflejaba en mi forma de ver el mundo y mis propias decisiones. Empecé a comprender que la verdadera batalla no solo se libra en el cuerpo, sino también en la mente y el espíritu. La mentalidad con la que enfrentamos los desafíos tiene un impacto directo en cómo vivimos la experiencia y en cómo avanzamos hacia la sanación. Esta revelación fue uno de los bastidores más importantes de mi recuperación, un aprendizaje que me acompañaría más allá de la enfermedad. En medio de esa evolución, los días transcurrían con una mezcla de sorpresa y humildad, conscientes de que la ayuda que recibí no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso mayor que involucraba fuerzas que aún no comprendía completamente. Cada momento de mejora era una pieza más en el rompecabezas de mi historia, una pieza que encajaba con la intervención del ángel y que me guiaba hacia un nuevo entendimiento de la vida y la espiritualidad. La transformación física y emocional que viví es sin duda, un impacto que reconfiguraba todo lo que había creído hasta entonces. Esa jornada de recuperación no solo me devolvió la salud, sino que también me llevó a una nueva etapa de mi vida, una etapa llena de reflexiones y de decisiones que nacían de la experiencia vivida. El proceso me mostró que detrás de cada desafío hay una oportunidad para crecer, para descubrir verdades ocultas y para conectar con la esencia de lo divino. Esa evolución fue el preludio de momentos aún más sorprendentes, de revelaciones que continuarían moldeando mi camino y que me preparaban para lo que aún estaba por venir. Así, la transformación física y espiritual que comenzó con la presencia del hombre de blanco se convirtió en la base sólida sobre la cual pude construir una nueva forma de vivir, una forma impregnada de fe, de esperanza y un profundo respeto por las señales que la vida y el milagro real me estaban entregando. La mejora inexplicable de mi salud y ánimo fue el primer capítulo visible de un cambio mucho más grande, un cambio que desafiaba toda lógica y que hablaba directamente al corazón de quienes estamos dispuestos a escuchar con atención y humildad. La sorpresa en los rostros de los médicos y enfermeras fue algo que nunca olvidaré. Cada vez que evaluaban mi estado, expresaban asombro por la rapidez y la calidad de mi recuperación, pero no podían encontrar una explicación racional para lo que estaba pasando. Para ellos, los protocolos médicos indicaban que mi evolución debía ser más lenta, más precaria, pero lo que veían en mí desafiaba toda lógica y conocimiento científico. Aquella incredulidad silenciosa que observaba en sus miradas me hacía entender que estaba viviendo algo fuera de lo común, algo que no cabía en los parámetros convencionales de la medicina. Recuerdo una conversación con el Dr. Manuel, un hombre de ciencia muy respetado, que me miraba con una mezcla de respeto y desconcierto. Me dijo que, según los análisis, no había señales claras de las complicaciones que habían diagnosticado al principio y que mi cuerpo estaba respondiendo mejor de lo esperado. Sin embargo,
También admitió que no podía explicarlo desde su experiencia ni con las herramientas médicas que tenía a mano. Esa confesión fue un momento revelador para mí, porque confirmaba que detrás de mi recuperación había una fuerza que escapaba a lo visible y medible, una fuerza que solo podía llamarse milagro real. La ciencia, con todo su avance y sabiduría, a veces choca con lo inexplicable, con esos fenómenos que se sitúan en el límite entre lo tangible y lo espiritual. Los profesionales de la salud, que dedicaron sus vidas a cuidar y entender el cuerpo humano, se vieron enfrentados a una verdad oculta, una realidad que no estaba en sus libros ni en sus diagnósticos. Fue como si la intervención del hombre de blanco hubiese dejado una huella imposible de borrar, una huella que desafía la lógica pero que habla directo al corazón de quienes creen en la transformación más allá de lo material. Es curioso cómo, en medio de tanta tecnología y conocimiento, todavía hay espacios donde la fe y la esperanza encuentran terreno fértil. La incredulidad de los médicos no disminuía la realidad de lo que yo sentía y vivía, sino que más bien reafirmaba la dimensión espiritual de mi experiencia. Sentía que estaba siendo testigo de un milagro que trascendía la ciencia y que abría una puerta a nuevas preguntas sobre la naturaleza de la vida, la enfermedad y la recuperación. Esa tensión entre la razón y lo inexplicable formó parte de los bastidores de mi historia, un contexto que enriqueció la profundidad de lo vivido. En esos momentos, comprendí que la verdadera transformación no solo se mide en términos físicos, sino también en la capacidad que tenemos para aceptar que no todo puede ser explicado de forma racional. La mentalidad que cultivamos frente a lo desconocido puede abrirnos a nuevas revelaciones y enseñanzas. Mi camino se volvió una jornada de descubrimiento, donde cada duda, cada silencio de la ciencia, se convirtió en una oportunidad para profundizar en la fe y en la conexión con lo divino. Esa experiencia me enseñó a valorar el misterio como parte esencial de la vida y a reconocer que el impacto de un milagro real puede ir más allá de lo visible. Mientras los días pasaban, veía cómo la incredulidad de los médicos se mezclaba con un respeto silencioso hacia esa fuerza invisible que me sostenía. No había necesidad de palabras grandilocuentes ni explicaciones elaboradas, solo un reconocimiento tácito de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Esa verdad oculta, que no podía ser completamente entendida ni por la ciencia ni por la razón, se convertía en el pilar que sostenía mi esperanza y mi determinación para seguir adelante. Esa tensión entre lo conocido y lo desconocido me invitaba a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el papel que juegan las fuerzas espirituales en nuestras vidas. La intervención del hombre de blanco, el milagro real que viví en el hospital, no solo cambió mi cuerpo, sino también mi percepción de lo posible. Esa experiencia desafió las certezas y abrió un espacio para que la fe y la ciencia pudieran coexistir, aunque no siempre comprendan el uno al otro. En medio de esa dualidad, aprendí a encontrar equilibrio y a valorar cada paso de mi recuperación, como un regalo que iba más allá de cualquier explicación. Esa coexistencia entre incredulidad y esperanza fue, sin duda, uno de los bastidores más profundos de mi historia, un reflejo del impacto que puede tener un milagro cuando tocamos las fronteras entre lo visible y lo invisible. No puedo evitar pensar en cómo esa experiencia transformó algo profundo dentro de mí, más allá de la recuperación física. Fue como si una puerta se abriera en mi interior, permitiéndome ver la vida con otros ojos, una mirada renovada que cambió mi forma de entender el sufrimiento, la esperanza y el amor. En medio de la incertidumbre, descubrí que el milagro real no solo estaba en la sanación del cuerpo, sino también en la renovación de mi espíritu, en esa fuerza silenciosa que habita en lo más profundo del alma y que nos conecta con lo divino. Antes de todo esto, mi fe era algo que siempre había llevado conmigo, pero era una fe que a veces se sentía distante, como un faro que iluminaba a lo lejos pero que parecía lejano en los momentos más oscuros. Sin embargo, la presencia del hombre de blanco en la habitación, ese ser lleno de calma y misterio, me hizo comprender que la fe no es solo una creencia, sino una experiencia viva que puede transformar nuestra mentalidad y nuestra manera de enfrentar las decisiones difíciles. Fue un despertar espiritual que tocó cada rincón de mi ser y que me invitó a confiar en una verdad oculta,
una verdad que va más allá de lo que podemos ver o entender. En esos días de hospital, rodeada de máquinas y de rostros preocupados, aprendí que la verdadera fortaleza no solo reside en el cuerpo, sino también en el alma que lucha por mantenerse firme ante la adversidad. Esa transformación interior fue una jornada profunda, llena de revelaciones que me enseñaron a valorar cada instante, cada pequeño gesto de amor y cada momento de silencio compartido. Sentí cómo mi mente se abría a nuevas perspectivas, cómo las barreras del miedo y la duda comenzaban a desvanecerse para dar paso a una esperanza renovada que no dependía de las circunstancias externas, sino de una conexión íntima con lo sagrado. La experiencia con el milagro real fue también un aprendizaje sobre la importancia de aceptar la incertidumbre como parte de la vida. No siempre podemos controlar lo que sucede, ni encontrar respuestas inmediatas, pero sí podemos elegir cómo responder a ello. Mi mentalidad se fue moldeando hacia una apertura que me permitió abrazar lo desconocido con serenidad y sin perder la fe ni la confianza en que algo más grande está guiando cada paso. Fue como si una luz interna se encendiera, iluminando los bastidores de mi vida y revelando una verdad que antes estaba oculta a mis ojos. En el impacto de esta transformación también descubrí que nuestras decisiones y actitudes frente a la adversidad son un reflejo de nuestra fuerza interior y de la fe que cultivamos. El milagro real no fue solo un evento aislado, sino el comienzo de un cambio profundo que me acompañaría para siempre, una nueva forma de vivir con gratitud y esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Esta renovación me permitió entender que cada desafío es una oportunidad para crecer, para descubrir el poder de la resiliencia y para conectar con esa parte de nosotros que trasciende lo material. Mientras comparto esta historia, siento que no solo es un relato sobre un encuentro sobrenatural, sino también una invitación a mirar la vida con ojos diferentes, a descubrir que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza capaz de transformar el miedo en valentía y la desesperanza en fe. La transformación interior que viví es un testimonio del impacto que puede tener un milagro cuando toca no solo el cuerpo, sino también el corazón y el alma, abriendo caminos nuevos y ofreciendo una luz en medio de la oscuridad. Al pensar en todo lo vivido, comprendo que este proceso de renovación es una parte esencial de la jornada humana, un viaje que nos lleva a descubrir las verdades ocultas que solo se revelan cuando estamos dispuestos a abrirnos a ellas. La experiencia con el hombre de blanco fue un puente hacia esa comprensión, un momento de revelación que cambió para siempre mi manera de sentir, pensar y vivir. Y así, con esta transformación interior que me acompaña, continúo mi camino, sabiendo que cada paso está guiado por una fuerza mayor, una fuerza que sostiene y transforma. Desde aquel día en el hospital, la presencia de ese hombre de blanco no se ha desvanecido, aunque ya no esté físicamente a mi lado. Hay momentos en los que siento su compañía de formas tan sutiles y profundas que me asombran y reconfortan. A la vez, es como si esa visita milagrosa hubiese dejado una huella invisible, pero tangible, en mi vida cotidiana. A veces, o en el silencio de la noche, siento una paz inexplicable que me envuelve, una calma que solo puede venir de alguien que cuida y protege sin necesidad de palabras. Esa sensación es como un susurro constante que me recuerda que no estoy sola, que hay algo más allá de lo visible que vela por mí. He aprendido a reconocer esas señales, esos pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos para muchos, pero que para mí tienen un significado especial. Un aroma suave y dulce que llena la habitación sin explicación, una brisa ligera que parece acariciar mi rostro justo cuando más necesito consuelo, o la sensación de una presencia cálida que me acompaña cuando atravieso momentos difíciles. Son señales que me conectan con esa experiencia sobrenatural y que renuevan mi fe cada día, recordándome que el milagro real es algo que sigue vivo en mi alma y en cada paso que doy. Esta compañía invisible me ha enseñado a abrir mi mente y mi corazón a las realidades que muchas veces la ciencia no puede explicar, a entender que hay una dimensión espiritual que influye en nuestra vida y que nos guía de formas misteriosas. Cada vez que siento esa presencia, experimento una transformación interna que me fortalece y me impulsa a enfrentar los retos con una mentalidad renovada, más resiliente y llena de esperanza. Es como si ese ángel me hubiese dado un regalo, la certeza de que, aunque el camino sea incierto,
Nunca estamos realmente solos. He descubierto que esta experiencia no solo impactó mi cuerpo y mi salud, sino que también cambió mi perspectiva sobre la vida y las decisiones que tomo. Hay una verdad oculta que solo se revela cuando estamos dispuestos a mirar más allá de lo tangible, a escuchar con el corazón abierto y a aceptar que existen fuerzas que trascienden nuestra comprensión habitual. Esa revelación me llevó a un proceso de crecimiento espiritual y emocional que ha marcado cada instante desde aquel momento en el hospital. El milagro real que viví no terminó con mi recuperación física. Por el contrario, fue el inicio de un viaje profundo de autoconocimiento y transformación. Esta compañía constante me recuerda que la fe no es un concepto abstracto, sino una experiencia viva que se manifiesta en la cotidianidad, en las decisiones que tomamos y en la manera en que enfrentamos las adversidades. En medio de la rutina, esa presencia me invita a detenerme, a reflexionar y a encontrar un sentido más profundo en cada detalle, en cada encuentro, en cada paso que doy. Sentir que ese ángel me acompaña es un consuelo y un aliento que me sostiene en los momentos de incertidumbre. Me ha enseñado a confiar en la guía interna que todos poseemos, esa voz silenciosa que a veces se pierde en el ruido del mundo, pero que puede ser escuchada cuando nos abrimos a la verdad oculta que nos conecta con lo divino. Esta experiencia me ha mostrado que los milagros reales no siempre son espectaculares o visibles, sino que a menudo se manifiestan en la quietud del corazón, en la paz que sentimos cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y abrazamos la esperanza. A veces, al recordar esos días en el hospital, comprendo que el impacto de aquella visita fue mucho más profundo de lo que imaginaba en ese momento. No solo cambió el curso de mi salud, sino que también me llevó a un estado de gracia, a un lugar donde la mente y el espíritu se alinean en una nueva visión de la vida. Esta compañía espiritual ha sido un faro que ilumina mi camino, guiándome en la oscuridad y ayudándome a tomar decisiones con una mentalidad más sabia y serena. Aunque no pueda verlo ni tocarlo, siento que ese hombre de blanco sigue aquí, acompañándome en mi jornada, mostrándome que hay un poder invisible que cuida de nosotros y que nos impulsa a seguir adelante con valentía y fe. Es una compañía que trasciende el tiempo y el espacio, una presencia que se ha convertido en parte de mí y que me inspira a vivir cada día con gratitud y esperanza renovadas. Así, en la tranquilidad de mi corazón, sé que no estoy sola y que ese milagro real continúa guiando mi vida de formas que aún estoy descubriendo. Desde aquel día en el hospital, mi vida cambió para siempre. Recuerdo cómo el miedo y la incertidumbre me envolvían, pero también cómo, en medio de esa oscuridad, una luz silenciosa comenzó a brillar. No hablo de una luz común, sino de una presencia especial, algo que no se ve pero se siente profundamente en el corazón. Esa presencia, que apareció como un hombre vestido de blanco, me trajo un mensaje que iba mucho más allá de las palabras. Fue un encuentro que despertó en mí una transformación interior, una renovación de mi fe y una nueva manera de entender el sufrimiento y la esperanza. Antes de aquel momento, mi relación con Dios era sincera, pero también humana y llena de dudas, como la de muchos. Había orado siempre, sí, pero también había enfrentado el desgaste que trae la vida, las decisiones difíciles y las pruebas que ponen a prueba nuestra mentalidad. Sin embargo, esa experiencia me mostró que la verdadera fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de encontrar luz en medio de ellos, de aceptar la verdad oculta que a veces nos cuesta entender. Fue un bastidor para mi alma, una estructura invisible que me sostuvo cuando sentí que todo se desmoronaba. Sentí en ese instante que la presencia de ese ángel no solo me acompañaba físicamente, sino que hablaba directamente a mi espíritu, transmitiendo paz, amor y esperanza sin necesidad de palabras. Fue un mensaje silencioso, pero con un impacto tan profundo que aún hoy, años después, lo siento vivo dentro de mí. Esa compañía me enseñó que la transformación es posible, que nuestra mentalidad puede cambiar y abrirse a nuevas verdades, y que las revelaciones espirituales llegan en los momentos más inesperados. Aprendí que hay un poder en lo invisible, una fuerza que guía nuestra jornada sin que podamos verla, pero que se manifiesta en cada pequeño milagro real que ocurre a nuestro alrededor. La experiencia me hizo reflexionar sobre el valor de la oración como ancla en medio del sufrimiento. En aquellos días oscuros,
Mis palabras a Dios no eran solo pedidos, sino un diálogo íntimo donde expresaba mis miedos, mis dudas y también mi deseo de encontrar sentido. Esa conversación constante fue la base que me permitió sostenerme y abrirme a recibir esa ayuda tan tangible, aunque inesperada. Fue en ese silencio y en esa entrega donde la verdad oculta comenzó a revelarse, cambiando mi perspectiva sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. A partir de ese momento crucial, sentí como mi salud y ánimo comenzaron a mejorar de manera inexplicable para los médicos y la ciencia. Ellos observaban con incredulidad los cambios que ocurrían en mí, pero yo sabía que había algo más, algo que iba más allá de la medicina y los diagnósticos. Era un milagro real que estaba ocurriendo dentro de mi propio ser, una renovación que tocaba cada fibra de mi existencia. Esa transformación interior me impulsó a adoptar una mentalidad diferente, a tomar decisiones con más sabiduría y a valorar cada instante como un regalo único. La compañía constante de ese ángel, incluso después de mi salida del hospital, sigue manifestándose en señales y sensaciones que me recuerdan que no estoy sola. A veces son pequeños detalles, a veces momentos de paz inesperada, pero siempre son un recordatorio del impacto que tuvo esa visita en mi vida. Es una presencia que acompaña mi día a día, que me sostiene en las dificultades y que me invita a seguir adelante con fe y esperanza renovadas. Este mensaje que comparto no es solo para mí, sino para todos aquellos que sufren y buscan consuelo en medio de la tormenta. Quiero que sepan que la esperanza puede encontrarse en lo invisible, que la transformación es posible y que hay fuerzas amorosas que nos acompañan, incluso cuando no las vemos. Esta historia es un testimonio de que, a pesar de las dudas y el sufrimiento, siempre hay un camino hacia la luz, una verdad oculta que puede cambiar nuestra mirada y renovar nuestro espíritu. Y aunque esta parte de mi relato llega hasta aquí, la experiencia sigue viva y presente en cada paso que doy, en cada latido de mi corazón y en la certeza de que aquel milagro real continúa iluminando mi vida. Después de todo lo vivido, la sensación que me acompaña ahora es una profunda paz que no puedo explicar con palabras simples. No es una paz superficial, sino aquella que nace en lo más profundo del alma, una paz que llega tras la tormenta. Después de atravesar momentos de incertidumbre y miedo, mi corazón se llena de gratitud cada día, recordando ese milagro real, que transformó no solo mi salud, sino también mi manera de ver la vida y de enfrentar las decisiones que se presentan en el camino. La transformación que experimenté fue mucho más que física, fue una renovación de mi mente y espíritu, una apertura hacia una verdad oculta que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Esa experiencia me enseñó que, aunque no podamos controlar todo lo que sucede, si podemos elegir nuestra actitud frente a ello, cómo permitimos que esos momentos de oscuridad impacten en nuestra mentalidad y en nuestra voluntad de seguir adelante. La jornada que inicié en aquel hospital no solo cambió mi cuerpo, sino que iluminó los bastidores de mi existencia, revelando detalles y lecciones que nunca antes había visto con tanta claridad. Hoy vivo con una nueva mentalidad, una que abraza la fe como un ancla y la esperanza como un faro. Siento que cada paso que doy es guiado por esa presencia invisible que me sostuvo cuando más lo necesitaba. No hay dudas en mi corazón sobre el impacto de ese encuentro. Sé que fue un regalo divino que me acompañará siempre, un susurro constante, que me recuerda la importancia de la gratitud y la humildad ante la vida. A veces, en los momentos más simples, siento esa compañía que va más allá de lo tangible, un suspiro en el viento, un brillo inesperado, una calma que envuelve mi ser. Son señales pequeñas, pero llenas de significado, recordatorios de que no estoy sola en esta travesía y que el milagro real no es solo un evento del pasado, sino una realidad presente que continúa moldeando mi existencia y mi espíritu. Esta presencia constante ha cambiado mi perspectiva, enseñándome a valorar cada instante y a encontrar belleza incluso en los detalles más sencillos. Quiero compartir esta historia porque sé que en el fondo de muchas personas hay una búsqueda similar, ese deseo de encontrar luz en medio de la oscuridad, de descubrir una verdad que vaya más allá de lo que se ve a simple vista. Mi experiencia no es única, pero sí es un testimonio real de cómo lo invisible puede transformar profundamente nuestra realidad. La fe, cuando se vive desde el corazón,
tiene un poder que trasciende cualquier explicación racional, y esa fue la mayor revelación que recibí en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. La gratitud que siento no es solo por haber sobrevivido, sino por haber recibido un mensaje que cambió mi vida y que me invitó a mirar con ojos nuevos, a valorar la fuerza que habita en nuestro interior y la importancia de la conexión espiritual que todos podemos encontrar. Es un llamado a la reflexión sobre lo que realmente importa, sobre cómo nuestras decisiones y nuestra mentalidad pueden abrir puertas a nuevas posibilidades y sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. En este cierre lleno de paz, solo puedo agradecer por la oportunidad de contar esta historia, por el milagro real que me tocó vivir y por la luz que sigue iluminando mi camino. Siento que esta experiencia es un regalo que trasciende el tiempo y que, aunque no siempre comprendamos sus razones, siempre deja un impacto profundo y duradero en quienes la viven. Mi vida después de ese encuentro es una vida llena de esperanza, fe renovada y un compromiso sincero con la verdad que descubrí en lo invisible. Y aunque este capítulo de mi historia llega a su fin, la aventura espiritual que comenzó en ese hospital sigue desarrollándose en cada latido, en cada decisión y en cada instante en que el milagro real se hace presente en mi día a día.